¿Cómo le dices en esta mañana, Señor? Yo quiero
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 13. We're going to open our Bibles to 2 Thessalonians 3:13. ¿Sí lo tenemos todos? Capítulo 3, en el verso 13. Dice así, verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Una vez más. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Chapter 3, verse 13 says, But ye, brethren, be not weary in well-doing. Vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué les parece? Que el We're gonna Señor nos pray. dirija esta mañana. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por la reunión de este día. Y Padre, tú conoces las luchas que cada uno tenemos. Tú sabes y conoces aquellas cosas que nos han desgastado de alguna manera, que nos han causado tal vez apatía, desánimo, pereza, no sé. Pero Padre, también tú tienes la solución por medio de tu palabra y en tu poder. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos reanimes y que podamos seguir hacia adelante, especialmente esperanzados en que algún día estaremos en tu presencia. Padre, nos ponemos en tus manos por Jesucristo. Amén. El título para esta mañana bien pudo haber sido No os canséis, ¿no? The title for this sermon could easily have been Let Us Not Get Tired. Y es un buen título, And no it's a good se title. cansen. Don't get tired. Alguien está bueno, piensen esto. Think of this. ¿Cuántas cosas hemos comenzado a hacer que pueden llamarse buenas? How many things have we started to do that we can call good? ¿Has comenzado a congregarte o llevas ya varios años congregándote? Have you started to congregate in a church or have you done it for many years? Eso es bueno. That's good. ¿Has comenzado a leer tu Biblia o llevas muchos años? Eso es bueno. Have you just started to read your Bible or have you done it for many years? ¿Has comenzado a dedicar tiempo a la oración Have o you llevas started años? to dedicate time to prayer or have you done it for years? Eso es bueno. That's good. ¿Has comenzado a instruir a tu familia? Eso es bueno. Have you started to teach your family? That's good. ¿Has comenzado a servir al Señor usando tus talentos? Eso es bueno. Have you started to serve the Lord with your talents? That's good. ¿Compartes el Evangelio con otros? Eso es bueno. Do you share the gospel with others? That's good. Pero tal vez te sientes cansado ya. But maybe you feel tired now. Hay muchas cosas que pueden causar cierto cansancio. There's many things that can cause some type of weariness. Bueno, aquí hay una aquí hay una exhortación. Here is a lesson. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul le dijo a la iglesia en Tesalónica told the church in Thessalonian que no se cansaran. to not get tired. O sea que uno sí se puede cansar. One can get tired. Ahora, piénsalo si es tu caso tal vez. Think of it if it's your case. Y vamos a ver tres cosas que pueden causar cansancio. And we're going to see three things that can show us Tres what being cosas que, tired means. tres cosas que estaban causando cansancio en la iglesia de Tesalónica. Three things that were causing the church of Thessalonians to be tired. Primero quiero mencionar esto. Estoy en la introducción. Now, first, I'm going to mention this part of the introduction. La instrucción del apóstol Pablo fue que no se cansen de hacer el bien. The instruction from the Apostle Paul was for the church to not to do good. Esta palabra, hacer el bien. The word to do good. Hay que entender esto. We have to understand this. Hacer el bien To do good tiene que ver has to do
no con lo que tú piensas que es bueno, not with what you think is good, no con lo que yo pienso que es bueno, not with what I think is good, sino con lo que la Biblia dice que es bueno. but with what the Bible says is good. Para algunos, bueno puede ser quedarse a ver el mundial, For some people, good could be watch the soccer game porque pasa cada 4 años. because it happens every 4 years. Puede ser bueno para ti, That can be good for you, para el mundo, for the world, pero no necesariamente para Dios. but not necessarily for God. Hay muchas cosas que usted y yo podemos llamar buenas, There's many things you and I can call good, pero aquí bueno se refiere but here good means a las que Dios ha encargado. ¿Sí me entiende? the things that God has demanded of us. Entonces, ¿cuántas cosas usted y yo hemos empezado a hacer How many things have you and I started to do que son llamadas buenas? that are called good? Delante de Dios, bueno Towards God, good things no necesariamente habla de cantidad, doesn't necessarily mean of quantity, sino de calidad. quality, No cuántas cosas, not how many things, no cuántas cosas hacemos, not many things we do, sino más bien cómo las but hacemos. how we do them. ¿Sí estamos entendiendo? Do we understand? Entonces, porque vamos a hablar de no te canses de hacer cosas buenas. We're going to talk about not being tired of doing good things. ¿Han escuchado la frase no tires la toalla? Have you heard the phrase of don't throw in the towel? Creo que la mayoría entendemos esa frase, ¿cierto? I think the majority of us know what that phrase means. No tires la toalla. Don't throw the towel. No sé en inglés si tiene el mismo significado. He's not sure if in English it has the same meaning. Esta frase, no tires la toalla, significa no te des por vencido. This phrase, do not throw in the towel, means don't give up. No abandones un proyecto, Don't abandon a project, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. especially when it becomes complicated or difficult. De hecho, esta frase no tires la toalla viene del boxeo. Actually, this phrase comes from boxing. Cuando un boxeador ya no aguanta los golpes, When a boxer can't take any more blows, su manager, su entrenador, his trainer, su administrador, his administrator, his manager, pues para que no lo sigan golpeando ya, so that they don't hit him anymore. pues, la forma de pararlo, The way to stop the fight, ¿saben cuál es ahí en el boxeo? do you know what it is in boxing? Pues si usted no lo sabía, If you didn't know, es arrojar la toalla dentro del ring. it's to throw the towel inside the ring. Una vez que se arroja la toalla, Once the towel is thrown in, se acabó. the fight is done. ¿Sí? Entonces, aquí el mandato es, "Ey, no arrojes la toalla, Here, the lesson is don't throw in the towel. aguanta los golpes, ¿no? Hold on a little bit longer. with Un the poco de, blows. un poco de historia, ¿no? A little bit of story. ¿Alguno ha escuchado un gran boxeador mexicano, Julio César Chávez? Creo que la If mayoría. anybody's heard of this famous boxer named Julio Cesar Chavez, Él tuvo una pelea muy difícil aquí en Estados Unidos. he had a very difficult fight here in the United States. Era un boxeador joven, de hecho. He was a young fighter. Acababa de venir de las Olimpiadas. He had just come from the Olympics. El boxeador americano. Again, El boxeador americano. the American boxer. Julio César Chávez ya tenía algo de edad. The Mexican boxer had some age already. No me acuerdo del nombre del boxeador americano. He doesn't remember the American boxer's name. No, era de piel morena. Ahí está. ¿Una vez más? Taylor. Era That's joven, Taylor. era joven él, He bastante was joven. very young. Fue de las peleas más difíciles que tuvo Chávez. That was one of the hardest and most difficult fights Chavez ever had. Y él lo relataba en forma de chiste. And he would tell it as a joke. Su entrenador ya quería aventar la toalla His trainer wanted to throw in the towel porque veía que a Chávez le estaban dando because he could see that Chavez was just Decimos stunned. hasta por debajo de la lengua, ¿no? Y le decía, y está grabado allí, And it's recorded. le decía, Julio, le decía, They would call him por Julio, lo que más quiera, dice, por tu mamá, por tu patria, for your mother, for por los tuyos, for your people. reacciona, React. no te dejes, Don't let them levanta los brazos. lift your arms. Julio César Chávez dice que él estaba escuchando todo eso. The Mexican fighter said he could hear these things, Y él decía, ¿no? and he would say,
Pero sí, por los demás, sí, pero ¿y qué tal por mí? Dice, For the rest of the ¿Qué- people, yes, but what ¿cómo le about me? hago? What do I do? O sea, él sentía que no podía, He felt like he couldn't anymore, pero no tiró la toalla. but he didn't throw in the towel. Ganó esa pelea. He won that fight Al final, ¿eh? at the very end. ¿Sí? Y él dice que es de las peleas más difíciles que ha tenido. And he says that it's one of the hardest fights he's ever had. O sea, le exigió todo lo que tenía ese día, He did everything that was demanded of him that day, pero no tiró la toalla, ¿ok? but he didn't throw in the towel. Así es que Pablo aquí hace un llamado, algo similar a la iglesia, Paul gives a similar calling to the church que la iglesia se estaba cansando, because the church was getting tired. se estaba desgastando They were wearing down de hacer las cosas que son buenas. to do of doing the things that were good. ¿Cuántos cristianos se han desgastado de hacer las cosas buenas How many Christians have worn down from doing the good things y se han detenido? and they've stopped? Podemos decir que han tirado la toalla. We can't say that they've actually thrown in the towel, Es algo terrible. and it's terrible. Le pudiera pasar a usted, It could happen to you, me pudiera pasar a mí. it could happen to me. Entonces aquí hay una buena advertencia, hay una buena And enseñanza. here there's a good warning and a good teaching or lesson. En la iglesia de Tesalónica In the church of Thessalonian, hubo por lo menos 3 razones there was at least 3 reasons que causó que los cristianos se desgastaran, that caused for the church to wear down, o sea, se cansaran, to get tired. se desanimaran. ¿Ok? ¿Qué razones fueron? What were those reasons? Número 1, Number 1, la voy a explicar poco a poco, ¿ok? he's going to explain them one by one, little by little. La voy a mencionar ahorita nada más. He's going to mention them now. Número 1, Number 1, ellos no entendieron bien la segunda venida de Cristo. Number 1 is that they misunderstood the imminence of Christ's second coming. La segunda venida de Cristo The second coming of Christ también se conoce en la teología is also known como la eminencia de su venida, la inminencia, perdón. the imminence of his coming. ¿Sí? También se le conoce como porusía. It's also known in, it says here in translation, parousia is the translation. La Biblia dice que Cristo viene pronto. The Bible says that Christ is coming soon. Y usted dirá, ¿y cómo eso ocasionó que alguien se desgastara? And how would that cause for someone to wear down? Es que no lo entendieron bien. It's because they didn't understand it correctly. Ahorita vamos a explicar eso. We're going to explain it. La segunda cosa que ellos les causó desgaste The second thing that caused wearing down fue la apostasía. was the apostasy. ¿Qué es un apóstata? And what is that? Apostasía o un apóstata es alguien que se presenta como cristiano, Is someone who presents themselves as a Christian, pero no es cristiano verdadero. but they're not true Christians. Se nota que no es cristiano You can see that they're clearly not Christians porque de repente because now and then abandona el camino de la fe, they leave the path of faith. abandona la sana doctrina, They leave the word of God. empieza a hacer todo lo contrario a lo que la Biblia dice. They start doing the contrary from what the Bible says. Eso causa confusión a algunos creyentes. That causes confusion for some Christians. ¿Ha escuchado que alguien dice, ya ve, y era cristiano y mira lo que anda haciendo? Have you heard? And you see, they said they were Christians, but look what they're doing. Es que a lo mejor no lo era. It was most likely because they weren't Christians. Eso pasó en la iglesia de Tesalónica. That happened in the church of Thessalonians. Esa es la segunda cosa. The second thing. Tercera cosa que causó desgaste en los creyentes de Tesalónica. The third thing that caused weariness. La pereza. ¿Cómo se dice en inglés? Pereza. Ociosidad. Laziness. ¿Eh? The laziness. ¿Cómo nos dicen en el trabajo cuando no trabajamos? What do they call you when you're not working? Lazy. Lazy, ¿no? Lazy. Los perezosos. Cristianos perezosos Lazy Christians que tenían conducta desordenada. that and had disorderly conducts, O sea, eran cristianos, and they were Christians, pero andaban ociosos, perezosos. but they were lazy. No querían hacer nada. They didn't want to do anything.
Eso causó desgaste en otros creyentes que sí querían hacer algo. That caused weariness in other Christians who did want to work, who Entonces, did want to do something. esas son las tres cosas que causaron entonces cansancio, ¿ok? These are the three things that caused weariness. Por lo que Pablo le dice a los creyentes, For no Paul se says to the cansen de hacer Christians, el bien. don't get weary or get tired of doing the good things. Cuando experimenten estas cosas, no se cansen. When you experience these things, don't get tired. Bien, vamos a empezar con la primera. We're going to start with the first. La segunda venida de Cristo, In the second coming of Christ, su regreso inminente. his imminent return. Dice ahí en segunda carta a los tesalonicenses, búsquelo por favor, capítulo 2, 2 Thessalonians chapter 2, en el verso 1 al verso 2. verses 1 to 2. Pablo va a explicar que este conocimiento, Paul is going to explain that this understanding, que Jesucristo viene por segunda vez, that Christ coming for the second time, no fue bien entendido. was not well understood. It was misinterpreted. Fue mal enseñado por falsos creyentes It was taught incorrectly by false believers, y que causó desánimo en los creyentes verdaderos. and it caused for the true believers to become weary. Todos entendemos lo que es la segunda venida de Cristo. Does everybody understand what the second coming of Christ means? Vamos a verlo así rápidamente. I'm going to read it quickly, Bueno, no tan rápido. not too quickly. Dice el verso 1 al 2. Verses 1 to 2. Le dice Pablo a los creyentes de Tesalónica, ¿ok? Paul says to the church of Thessalonians, Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. La Biblia sí enseña que Cristo viene por segunda vez. The Bible does teach that Christ is coming for a second time, Y la Biblia lo presenta así. and the Bible presents it this way. La Biblia dice que su regreso puede ser en cualquier momento, The Bible teaches that his coming could be at any moment, que todos los creyentes deben mirarlo así, that all the believers have to see it this way, como que podría ser hoy. like it could be today. No estamos diciendo que va a ser hoy, I'm not saying it's going to be today, pero Dios quiso que viviéramos como si Cristo viniera hoy. but Christ wants us to live as if he were coming today. La Biblia no quiere que vivamos como si Cristo viniera mañana The Bible doesn't want us to live as if Christ was coming tomorrow, o como si viniera pasado or mañana. if he would come, the next day. La Biblia nos da la idea The Bible gives us the idea que pensemos de la segunda venida de Cristo to think of Christ's second coming como si fuera hoy. as if it was today. Por eso se conoce como su regreso inminente. That's why it's known as his imminent return. Nosotros que creemos que Jesucristo viene por segunda vez, Those of us who believe that Christ is coming for a second time, según como lo entendemos en la Biblia, as far as we understand it in the Bible, su segunda venida la dividimos en dos partes. his second coming we divided in between these parts. Hay que entender esto. We have to understand this. La segunda venida de Cristo se divide en dos The partes. second coming of Christ is divided in these two sections. Parte número 1 First part es cuando Cristo venga por la iglesia. is when Christ comes for the church. Le conocemos como el rapto, We know it as the rapture. que Cristo viene por todos los que han creído en Él. That Christ will come for all of those who believe in him. En este proceso, In this process, Cristo no viene literalmente hasta la tierra. Christ is not literally coming all the way to the La earth. Biblia dice que viene en las nubes. The Bible says that he's coming on the clouds. Y todos los creyentes que han muerto confiando en Cristo, And all those who died trusting in Christ or having faith in Christ, que sus cuerpos están sepultados, that their bodies are buried,
o en alguna parte de la tierra, anywhere on earth, van a ser resucitados they will be resurrected, y se van a encontrar con Cristo en las nubes. and they're going to find or see Christ in the clouds. Sus cuerpos van a ser levantados de la tierra, Their bodies are going to be lifted from the earth, convertidos en un cuerpo nuevo, transformed into new bodies, y el alma de ellos que está con Cristo and their soul, which is with Christ, va a ser unida con ese cuerpo. will be together with that body. Y los que no hubieran muerto todavía, And those of us who are not dead yet, Pablo pensaba que él no iba a morir todavía. Paul didn't think he was going to die. Bueno, los que no estuvieran muertos, Those who aren't dead yet, su cuerpo va a ser transformado. their bodies will also be transformed. ¿Sí? Y también nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. We're also going to meet with Christ in the clouds. Es lo que llamamos el rapto. It's what is called the rapture. Es parte de la segunda venida de Cristo. It's part of the second coming of Christ. 7 años después de ese evento, 7 years after this event, Cristo viene Christ will come literalmente literally a la tierra to a ejercer su gobierno, a ejercer su dominio, his domain, a reinar sobre la tierra to rule over the earth por 1000 años. for a million years. Sí, por- 1,000 years. o sea, sí. Messed up my numbers. Estos dos eventos These two events se conoce como la segunda venida. is known as the second coming. Pero entre el rapto y la venida de Cristo a la tierra But between the rapture and second, hay una Christ's separación, second, hay una separación de 7 años. there's a separation of 7 years. ¿Y qué pasa en esos 7 años? What happens in those 7 Mientras la years iglesia esté con Cristo en el cielo. while the church is with Christ in heaven? Hay un periodo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Period that is known as the tribulation ¿Sí? and the great tribulation. 3 años y medio de aparente paz 3.5 years of apparent peace y 3 años y medio de una gran persecución, and 3.5 years of persecution, de eventos naturales terribles of natural disasters sobre la tierra. over the earth. ¿Ok? ¿Por qué comento esto? Why does he comment this? Bueno, ese es el tema de segunda carta a los tesalonicenses That's what the second of Thessalonians teaches us, y de la primera carta también. and the first book too. Bueno, hay que entender bien estos acontecimientos, We have to understand these events porque en el caso de la iglesia de los tesalonicenses because in the case of the church of Thessalonians, se convirtió en un asunto de confusión it had turned into confusion, y muchos and many dejaron de hacer el bien, stopped doing the good. dejaron de servir al Señor. They stopped serving Christ. O sea que una noticia que es buena Good news se convirtió en un pretexto para no trabajar. turned into an excuse to not work. Por ejemplo, An example, leamos primera carta a los tesalonicenses, let's read 1 Thessalonians capítulo 4, chapter 4, versos 15 al 18. 15 through 18. Ahí nos habla sobre el rapto de la iglesia. This will explain a little more about the church's rapture. Dice así, verso 15 al 18. Verses 15 to 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, la porusia, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words.
¿Cuál fue el problema entonces con esto? What's the problem with this? Que Pablo enseñó That Paul taught que Cristo venía por segunda vez, that Christ was coming for a second time, que los creyentes deben vivir that the Christians should live cada día each day como si Cristo viniera hoy. as if Christ were to come today. Pero los falsos maestros But the false teachers comenzaron a enseñar algo diferente. started to teach something differently. Algunas enseñanzas Some of the teachings que Cristo ya había venido. that Christ had already come. Y como ellos estaban sufriendo persecución, And because they were suffering some persecutions, seguramente surely es porque la tribulación ya había comenzado. it's because the tribulation had already started. ¿Y qué hicieron muchos creyentes? And what did many Christians do? Dejaron de hacer el bien que Cristo nos encargó. That they stopped doing the good things Christ had taught us. Es decir, muchos creyentes Many Christians dejaron de trabajar stopped working bajo la excusa de que Cristo o ya había venido, under the excuse that Christ had already come, o si iba a venir ese día, ¿para qué trabajar más? or that if he was going to come that day, why should they work? No sé si me está entendiendo. I'm not sure if you understand this. Algunas personas Some people en aquellos in tiempos those days entendieron understood o malentendieron or misunderstood que Pablo dijo that Paul said que Cristo venía hoy. that Christ was coming today. Y ellos dijeron, And they said, bueno, si Cristo viene hoy, well, if Christ is coming today, ¿para qué seguimos haciendo el bien? why are we still doing the good? Si como quiera Cristo viene hoy. Either way, he's going to come today. Recuerden, Remember, Pablo no dijo eso. Paul didn't say that. Lo que la Biblia dice What the Bible says es que Cristo sí puede venir en cualquier momento is that Christ could come at any moment. y que así debemos vivir, And that is how we should live, no en perezas, not in laziness, sino haciendo el bien, but doing the good. porque Cristo quiere encontrarnos haciendo el bien. Because Christ wants to see us doing the good. Miren, un poco de historia. A little of history. Hay en la Biblia varios casos de entrar en pereza In the Bible, we see many stories of those who entered in laziness por no entender la venida de Cristo. for not understanding the coming of Christ. Por ejemplo, An example, en el 2021, in 2001 en Colombia, in Colombia, hay algo que se conoce como la estafa del rapto. there's something that's known as estafa del rapto. Ajá. La estafa del rapto. En Colombia. ¿Cómo se dice estafa en inglés? Scam. That's the one. Scam. Eso, ayúdenos. Yo sé que usted entiende en español, pero en inglés. Ayudemos a los que hablan inglés. En el 2021, ¿qué pasó ahí? Un pastor llamado Gabriel Alberto Ferrer Ruiz. A pastor in Colombia Ajá, convenció a decenas de seguidores he convinced many followers de vender todos sus bienes, sell all of their goods, abandonar sus hogares leave their homes bajo la promesa under the promise de que ocurriría el fin del mundo y el rapto. that the end of the world would happen and the rapture. Los creyentes entregaron sus ahorros Those followers or the believers al pastor turned in all of their goods, all of their belongings to the pastor porque creyeron que Cristo venía tal día. because they actually believed that Christ was coming that day. ¿Qué pasó? And what happened? Pues que Cristo no vino. Christ didn't come. Pero el pastor usó la Biblia, But the pastor used the Bible porque la Biblia sí quiere, o sí dice, because the Bible does say que enseñemos a los cristianos to teach the Christians que vivan to live como si Cristo viene hoy. as if Christ were to come today. No que les digamos que Cristo viene hoy. Not to tell them that Christ is coming ¿Sí today. ven la diferencia? Did you see the difference? Yo no les voy a decir que Cristo viene hoy, He's not going to tell you that Christ is coming porque today yo no sé si viene hoy. because he doesn't know if Christ is Pero coming sí les today. digo esto, But I will say this, or he will say vivamos como si Cristo viniera hoy. this, live as if Christ were to come today. Bueno, después de eso buscaron al pastor After that, they went to look for the pastor. y el único que desapareció fue el pastor. And the only one that isn't here that day was the pastor. En 1844, Um, 1844.
Sorry. 1844. Aquí en Estados Unidos Here in the United States, sucedió un acontecimiento. something happened. Se conoce como la gran estafa It's known as the Great, en español, ¿no? El gran chasco, el gran engaño. like that. ¿Qué pasó? What happened? Bueno, existió un hombre llamado William Miller. A man named William Miller, Por cierto, tenía licencia de la Iglesia Bautista para predicar, ¿eh? he had a license to preach in the Terrible, ¿no? Baptist church. William Miller. William Miller was his name. ¿Qué hizo William Miller aquí en And what Estados did he Unidos? do in the United States? Bueno, él se dedicó supuestamente a un estudio profundo He dedicated to a profound Del- study time de la Biblia. of the Bible. Él estuvo en el ejército, He was in the army. fue militar. He was military. Eso le afectó un poco. That affected him a little bit. Después quiso meterse en la Biblia, pues, After that, he wanted to dig into the Bible, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis. especially in the books of Daniel and Revelations. Y él llegó a una conclusión, And he came to a conclusion que Cristo vendría exactamente that Christ would come exactly el 22 de octubre October 22nd de 1844. of 1844. Y convenció a sus seguidores And he convinced his followers que esto sería así. that this is how it would be. Esto se conoce como un movimiento millerista, por Miller. Oh, this is known as the Miller movement. ¿Sí? ¿Qué pasó? What happened? Que el 22, que al saber esto sus seguidores, As they're knowing his followers, miles de agricultores ciudadanos de Estados Unidos many people who worked in agriculture, Americans, vendieron sus propiedades, sold their properties. dejaron de cosechar, They stopped harvesting, donaron sus fortunas, donated their fortunes, pero ese evento nunca llegó. but that event never happened. Hubo una gran decepción en sus seguidores. There was great deception in his followers. Pero aún así, But even then, muchos de ellos siguieron confiando en Miller. many of them still believed in Miller. De ese movimiento From that movement, nació otro movimiento. a new movement was born. De ellos nació la iglesia que hoy se conoce como los Adventistas del Séptimo Día. From their movement is where the Church of the Advent. Comenzaron también a observar el día sábado o reunirse los días sábados That's when they started to gather on Saturdays y otras cosas más. and many other things. Pero bien, ¿sí te dan cuenta cómo puede afectar Do you see how this can affect no entender la segunda venida de Cristo? not understanding the second coming of Christ? Ha habido movimientos religiosos There have been religious movements donde el líder where the leader los ha llevado has taken the people a suicidios, to commit suicides, a toda la iglesia, the whole church, porque Cristo venía cierto día. because Christ was coming a certain day. Y claro, And of course, el apóstol Pablo dice que la iglesia de Tesalónica Paul says to the church of Thessalonians, cayeron en la ociosidad, or teaches that the church en la is pereza. lazy. O sea, si Cristo va a venir tan pronto, dijeron Christ is ellos, going to come so soon. pues para qué seguir trabajando, ¿no? He's still working. Espero que no pase esto con nosotros, And we hope this doesn't happen with us. porque a veces se mira así, ¿ok? Because sometimes it seems that way. A veces lo usamos como pretexto, Sometimes we use it as an excuse. que el pastor dice que Cristo viene pronto, That the pastor says that Christ is coming soon. así que ¿para qué trabajar más? So why are we working anymore? Si de por sí no me gusta trabajar, ¿no? I don't like working anyways. Aquí tengo un buen pretexto, I have a good excuse here. que trabajen los que no tienen fe. Let the ones that don't have faith work. ¿Sí me entiende? Do you understand? Esto puede ser un tropiezo. Parece gracioso, It seems funny, pero no es gracioso but tampoco. it's not funny. Cristo quiere Christ wants que aunque pensemos o que vivamos como si Él viene hoy, that for us to, when we believe that He's going to come, estemos haciendo el bien. for us to do the good.
¿Sí me entiende? Do we understand? Hay que hacer el bien. We have to do the good. Si sientes que te vas mañana, If you feel like you're going tomorrow, hay que hacer el bien. we still have to do the good, Aunque sea el último minuto de tu vida. even if it's the last minute of your life. Es interesante. It's interesting Cuando alguien le dice cuando el doctor le dice a alguien, when the doctor tells someone, tienes 1 año de vida, you have a year left, o 2 meses, or 2 months, una semana. a week. Normalmente, ¿qué pasa con esta persona? Normally, what happens with that person? No me digas que comienza a vivir y a trabajar con fuerza. Tell me now that they're ¿Qué gonna hace start normalmente? working and living. What do they normally do? Cae en una, ¿cómo se decimos? Un desánimo. They get depressed. Deja de comer, They stop eating. ya no quiere vivir más, They don't want to live anymore. se la pasa durmiendo, They sleep. no quiere hablar con They nadie. don't want to talk to anybody. Oye, ¿no cree usted que si eres cristiano y te dicen, el doctor te dice algún día, You would think that if you were Christian, the doctor told you one day, a usted que es cristiano, o a mí, hey, vas a morir en 2 semanas? you're going to die in 2 weeks. Supongamos, It's just an example pero somos cristianos. that we're Christians. Si el doctor me dice, vas a morir en 2 semanas, If the doctor tells us that we're going to die in 2 weeks, pues significa que en 2 semanas me reúno con Cristo, ¿cierto? it means that in 2 weeks I have to make amends with Christ. ¿Qué debería hacer yo? What would I do? ¿Tirarme a la pereza Throw myself to laziness o servir con más ganas porque el tiempo se me acaba aquí en la tierra? with that fervent want? La mayoría se tiraría a la pereza, Many people would lead with laziness porque somos así. because that's how we are. Estas cosas como que nos desgastan, ¿cierto? These are the things that wear us down, Pero no deberíamos pensar así. but we shouldn't think that Deberíamos way. aprovechar mejor el tiempo. We should take advantage of the time. No se puede hacer mucho en 2 semanas, You can't do much in 2 weeks, pero algo se hará. but something can be done. ¿Sí me entiende? Esa es la actitud que el apóstol Pablo quiere que la iglesia tenga. That's how Paul thought, and that's what he taught the church. Además, no olvidemos esto, Let's not forget this. que nosotros somos vistos como mayordomos, administradores, We're seen as administrators, ¿sí? Y tendremos que rendir cuentas. and we have to Y hay que aprovechar cualquier give situación. accounts. Sí, lea conmigo, por ejemplo, Mateo 25:14. Así búsquenlo rápidamente, así. No está, no lo puse ahí, me parece. Matthew Escuchen lo que dice Mateo 25:14. 25:14. Para los que a veces queremos estar de perezosos, ¿no? For those of us who want to be lazy sometimes, Que no queremos hacer el bien. that don't want to do the good, Dice así Mateo 25:14. Matthew 25:14 says, Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. For the kingdom of heaven is as a man traveling unto a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Cristo es aquel que se fue lejos, ¿no? This is that one who went far. Él ascendió al cielo. He went to heaven. Nosotros somos sus siervos. We're his servants. Los profetas lo fueron. Prophets were his Los servants. apóstoles lo fueron. The apostles were his Y servants. todos los creyentes que estamos vivos lo somos. And those who are his children. Y that como believe. administradores, And as administrators, cuando Él venga otra vez, porque va a regresar, when he comes again, tenemos que entregar cuentas, ¿cierto? we have to provide account. Cristo dice que cuando Él venga, Christ says that when he comes, quiere encontrarnos administrando he wants to find us administrating sus bienes, his goods, no estando de perezosos. not being lazy. Imagínense que usted es un patrón, Imagine that you're a boss. le deja el negocio a su trabajador You leave the job to your worker, y no le dice cuándo va a regresar and you usted. don't tell them when you're going to come back. Y cuando regresa a la compañía, And when you come back to the company, lo encuentra durmiendo. you find them sleeping. ¿Le va a gustar a usted? Are you going to like that? No, usted lo va a correr en ese No, momento. you're going to fire them at that moment. Algo similar es con nosotros. Something similar is with us. Cristo quiere que estemos trabajando, ¿ok? Christ wants us to work. Lea conmigo Lucas 12:35, por favor. Luke 12:35, Lucas 12:35 al verso 38. verses 35 to 38. Hay una exhortación para los que sirven a Cristo, There's a lesson for those who believe in Christ, para los mayordomos.
o administradores. ¿Lo tiene? Dice así, Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, estén vestidos, ¿verdad? Preparados, dice. Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, dice, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle durmiendo, no halle de perezosos, no halle, dice, velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, o sea, vigilando, dice, bienaventurados son aquellos siervos. Let your lines be, I'm probably going to say this word wrong, but girded about, and your lights burning, and ye yourselves like unto men that wait for their Lord, and when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. And he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so. Blessed are those servants. ¿Sí? De hecho, aquí mismo, en la segunda carta a los tesalonicenses, Here in the second book of Thessalonians, se encuentra esta famosa frase que escribió el apóstol Pablo, we find this famous phrase that was written by the Apostle Paul que dice, that says, y que el que no quiera trabajar, and that one who does not want to work, a ver, complétela, pues tampoco coma, ¿no? ¿Sí está o no está? Sí, ok. Entonces, pasemos al punto número 2 rápidamente. let's move to the second. Ese fue el primer estorbo, ¿ok? El no entender la segunda venida de Cristo. Not understanding the second coming of Christ. Entonces, quiero una vez más recalcarlo, confirmarlo. Si entendemos la segunda venida de Cristo, Do we understand the second coming of Christ now? que eso debe causarnos alegría, That should cause us happiness, ánimos, debe darnos ánimo para seguir haciendo el bien. to continue doing the good things. Cualquier cosa que hagamos para Cristo es hacer el Anything bien, that we do for Christ is good. ¿sí? No, no para confiarnos, sino para animarnos. Miren, no he pasado al punto 2. Ha pasado el tiempo, ¿cierto? Time has passed. Cristo no ha venido. Christ hasn't come yet. Y algunas personas And some people hoy están diciendo today are saying que Cristo no viene that Christ isn't coming, y que no sabemos cuándo va a venir. and they don't know when he will come. A lo mejor va a tardar mucho tiempo todavía. It will be a long time until he comes. Así es que muchos cristianos So many Christians se confían, ¿sí? Comienzan a ocuparse en sus cosas nada más start worrying just about their things, y abandonan el servicio a Cristo and they leave the service in Christ porque dicen, pues no viene, because they say that he's not going to ¿me come. entienden? Algunos no quieren hacer nada porque Cristo viene pronto. ¿Para qué hacer si Cristo viene pronto? Why am I going to do anything if he's not going to come anytime soon? Y otros no queremos hacer nada porque Cristo va a tardar todavía mucho, no sabemos cuánto. And some are just thinking that he's going to take a long time until he gets here. ¿Sí ven que el no entender puede ser un tropiezo? Do you see that not understanding can be a stepping stone? Entonces hay que tener cuidado, We have to be careful. ¿sí? Cristo viene, Christ is coming. que eso nos anime, no que nos desanime. Número 2, siguiente tropiezo, The second step, perseverancia, hay que perseverar en medio de la apostasía. perseverance in the midst of apostasy. ¿Cómo se dice apóstata en español, en inglés? ¿Alguien sabe? How do you
¿no? Apostasy. He wants to know how to say Si yo lo busco en el apos- teléfono, lo encuentro apostasy en in 5 English. segundos, ¿eh? Apostasy. ¿No? ¿Cómo dice apóstata en inglés? ¿Qué es un hombre apóstata en inglés? ¿No? Bueno, ¿qué es la apostasía? What is apostasy? Son 2 palabras. 2 words. Apo, apo, Apple. no apo, apo. Y estasía. Apo significa estar fuera, la primera palabra. The first section of the word pos means to be out, Y estasía and the last parts significa apostasy una posición. means a position. O sea, apostasía Apostasy es estar fuera. is to be out. Un apóstata, ahí va. Una persona apóstata es alguien que realmente está fuera. Si está dentro de una congregación, en una iglesia, no es parte de la iglesia. Si está entre cristianos, no es un cristiano, aunque esté ahí. ¿Sí puedo explicar eso? So, from what Google tells me, an apostata in English is basically the same thing of apostate. And what it is, repítame nada más una apostata. Es alguien It's someone que pretende ser who cristiano, pretends to be a Christian, pero no lo es. but they're not really. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que es un apóstata? How do you know if they're an apostate? Porque en algún momento In some time, él va a abandonar el camino de la fe. they're going to leave the path of faith. Su comportamiento va a ser igual al de alguien que no es creyente. Their way of being is going to be the same of that one who is not a Christian. Va a abandonar They're going to leave la enseñanza bíblica. the what is taught in the Bible. Así se sabe que es un apóstata. That's how you know that's an apostate, if I'm saying it right. Podríamos poner a William Miller. We could put William Miller. Él dice que era pastor, He says that he was a pastor. tenía licencia para predicar, He had a license to preach. pero abandonó el camino de la fe verdadera. He left the way of the path of faith. Comenzó a enseñar algo He diferente. started teaching something differently. ¿Sí me entiende? You understand? Un apóstata An apostate no es un cristiano verdadero is not a true Christian que abandona la fe. who leaves the faith. Eso no existe. That doesn't exist. El cristiano verdadero, True Christian, Cristo ha prometido Christ has promised que lo va a sostener. that he will hold them. Puede caer, He could fall, pero Cristo lo levanta. but Christ lifts them up. A veces se revela, Sometimes we can rebel, pero Cristo lo disciplina but Christ disciplines them y regresa al camino. and they return to the path. Un apóstata no, An apostate doesn't porque él no es salvo. because they're not saved. Él no tiene el Espíritu Santo en él. They don't have the Holy Spirit in them. Él no es nacido de nuevo. They're not born again. Así es que de repente abandona la fe, So out of nowhere, they will just leave the faith. se rebela contra Dios They rebel against Christ, y va a ser como siempre ha sido. and they'll do what they've always done. Alguien no salve. Someone who's not saved. ¿Conoce usted a alguien así? Do you know someone like that? Piénselo. Think about it. Pedro habló mucho sobre los apóstatas. Paul spoke a lot about the apostate. Pedro, ¿se acuerda? Sorry. No voy a ir a los textos bíblicos. Les voy a recordar. He's gonna remind us. Pedro les comparó Peter compared them con un puerco, to a pig con un perro. with a dog. ¿Se acuerdan? Do you remember? ¿Por qué con un puerco? Why a pig? Porque un apóstata Because an apostate, dice que tiene la misma, su naturaleza es como la de un puerco. ¿Ah? in their nature, they're like a pig. ¿Cómo es la naturaleza de un puerco? How is the pig's nature? Bueno, dice Pedro que si usted lo baña, Peter says that if you bathe ¿se pig, acuerda? Lo baña, baña un puerco, ¿ah? bathe the pig,
póngale jabón, put a little shampoo on them, shampoo, tállelo bien clean them really good, y lo suelta allá afuera. and you let it go out. ¿Qué va a hacer el puerco? What's the pig gonna do? En cuanto encuentre un charco de lodo, Once it finds a mud puddle, él se va a meter al charco de lodo. it's gonna jump right in. No puede evitarlo, He can't. porque es su naturaleza, It's ¿cierto? their nature. Así es con alguien que no es salvo. That's the same thing that happens to someone who's not saved. Alguien que no es salvo, Who's not saved, alguien que no nació de nuevo por el Espíritu Santo, hasn't been born again through the Holy Spirit, puede intentar hacer el bien, can try to do they can try to do the good. puede hacerlo por un tiempo, They can do it for a while, pero tarde o temprano but sooner or later, va a desertar, they're going to stop. va a regresar a lo que era antes, They're going to return to what they were before porque su naturaleza no ha sido cambiada. because their nature has not been changed. La de usted sí. Yours has. Tenemos una naturaleza pecadora, We have our nature is to pero el sin. Espíritu Santo mora en nosotros Holy Spirit is within us, y eso hace la and diferencia. that makes a difference. ¿Sí? Como los perros, ¿va? Like the dogs, ¿Cuál es la naturaleza de un perro? the nature of a dog. Pedro también lo enseñó, ¿cierto? Peter also taught this, Que un perro tiene por costumbre, that a dog has usually does después de que come, after it eats, vomita lo que come. it throws up what it eats. Qué interesante, Interesting, porque luego se vuelve a comer lo que vomita. because then it eats what it just threw up, Al perro le gusta eso. and the dog likes that. Es parte de su naturaleza. It's part of their nature. ¿A quién haría eso? Who would do that? Solo los perros, ¿no? Only the dogs. Y lo compara también con un apóstata. And they compare this to an apostate. Que el apóstata es alguien que pretende ser cristiano, It's someone who pretends to be a Christian, que dejó algunas cosas malas, who left a few bad things, como que las vomitó, ¿cierto? like they threw it up. Dejó de decir malas They palabras, stopped saying a few bad words. dejó los vicios, They stopped doing things like drinking. dejó la maldad, They left evil, pero no es salvo todavía. but they're not saved yet. Por un tiempo actúa bien, For a while, they have a good character, they act pero good, un día se cansa and then one day they just get tired. porque no tiene el poder de Dios para mantenerse They don't have haciendo el the bien. power of God to do the good things. Y de repente regresa a comer lo que dejó. And then all of a sudden they return and eat what they left. Otra vez dice malas palabras, Again, they're saying bad words. otra vez anda en los vicios, Again, they're drinking. otra vez es un smoking. golpeador, Again, somebody, if they used to hit, they hit again, otra vez blasfema contra Dios. and they blaspheme towards God. ¿Sí me entiende? Do we understand? Eso es apostasía en la iglesia. That's apostasy in the church. Es muy común en la iglesia. It's very common in the church. Si algún día usted me ve If someday you see him andando como el mundo, doing what the world does, negando a Dios, denying God, a mí, him, no diga, don't say, pero él era salvo. but he was saved. No, no significa entonces que yo las engañé nada más, ¿ok? It just means that he Significa que yo fingí ser pastor. was faking being a pastor. He Significa lied to que yo you. fingí entender la Biblia. He faked understanding what the Bible says, ¿Sí me entiende? Pero fui un falso, but he was fake. ¿sí? Ahora, yo puedo caer, He can fall. puedo debilitarme en la fe. He can become weak in his faith. Le pasó a David, It happened to David. le pasó a Abraham, ¿no? It happened to Abraham. A Noé, a todos le ha pasado. It happened to everybody. Pero fueron levantados But nuevamente they were lifted again porque pertenecían a Dios, ¿cierto? because they belong to God. Sí. El apóstata no regresa, An apostate doesn't return. ¿sí? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Do we understand? Ahora, esto causó tropiezo en la iglesia de Tesalónica. This caused a few stepping stones in the church of Thessalonians. Ellos comenzaron a mirar que otros creyentes desertaban. They started to see that other Christians were leaving. Miraban a otros que predicaron They would see those who preached, y ahora enseñaban lo contrario. and then they could see that they were teaching other things. Esto causa desánimo, ¿eh? This causes weariness Causa desgaste en aquellos que quieren hacer el bien. in those who want to do the good.
¿No se desanimaría usted Wouldn't you be wary ver a su maestro de escuela dominical seeing your teacher in the morning class que nos ha enseñado that's teaching you andando negando a Dios? rejecting God? ¿Sí me entiende? Do you understand? Eso causa desánimo, Causes wariness. ¿sí? Y la apostasía existe. And that's what apostasy does, and it exists. De hecho, los apóstatas The apostates estaban enseñando were teaching que Cristo ya había venido that Christ had already come, y decían que Pablo lo había enseñado. and they would say that Paul had already taught it. Por eso Pablo les dijo, hey, no les crean, That's why Paul would tell the church, don't believe them. no crean que yo enseñé así. Don't believe that I taught that way. Parece que estos apóstatas It seems that these apostates mandaron una carta falsa, ¿no? sent a false letter Como si Pablo la hubiera escrito. as if Paul had written it. Mira, lo dice en el verso 1 al 2 de segunda carta a los tesalonicenses. Busquen, por favor, busquen todos. It says back to 2 Thessalonians Capit- 2, Capítulo 2, verso 1 al 2. verses 1 to 2. No se duerma, Don't fall asleep. no se desanime. Cristo se lo puede llevar hoy. Don't be discouraged. Christ could take you today. Lea el verso 1 al 2, ¿lo tiene? Dice, Verses 1 and 2 say, esto le dijo Pablo, this is what dice, Paul said, que tuvieran cuidado de los apóstatas. to be careful of the apostates. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, dice, escucha esto, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Sí, la apostasía se caracteriza por una rebelión contra la verdad. Apostasy is known as a form of rebellion towards the truth. Y cuando uno mira esto, causa desgaste. And when people see this, it causes a type of weariness. Piense esto. Think of it this way. Que a Pablo, lo voy a mencionar, a Pablo le pasó. It happened to Paul. Pablo enseñó la verdad Paul taught the truth, y tuvo problemas en varias iglesias. and he had problems with many churches. Con los Gálatas, ¿se acuerdan? With the Galatians? Sí, las iglesias de Galacia. With those of, yeah, Gálatas. Galatians. There we go. Thank you. Pablo estaba triste, ¿ah? Paul was sad Que después de haberles enseñado, because after teaching them, ellos creyeron otra cosa. they believed other things, Eso causa desgaste, ¿eh? and it causes a type of weariness. No sé, me pongo a pensar yo, He thinks sometimes, que cuántas veces hemos estudiado muchas cosas, ¿no? how many times have we learned many things, Y no sé, después mirarle a usted, and then seeing everybody que anda creyendo otra cosa, that you're believing something else que aprendió tal vez en internet, that you learned from the internet, maybe. en su trabajo alguien tal vez le dijo At work, somebody probably told you something, y usted le creyó. when you believe them, Y lo que estudiamos aquí por meses o años, and what we studied here for months or years, usted lo desecha. you toss it. Eso causa desgaste, It causes a type of weariness. pero hay que tener cuidado. But we have to be careful. Pablo nos dice, Paul doesn't say no os canséis, to get tired no os canséis de hacer el bien. of doing the good things. Por cierto, los apóstoles enseñaban The apostates taught que la iglesia ya estaba en la tribulación. that the church was already in tribulation. ¿Saben ustedes que muchas denominaciones piensan Do you know that many other denominations think que ya estamos en el tiempo de la tribulación? that we're already in the Sí, ¿usted ha tribulation escuchado? times? Have you heard? Sí, muchos dicen que estamos sufriendo Many say that we're already suffering porque estamos en el tiempo de la tribulación, because we're in the time of the tribulation. que los temblores,
that the earthquake, los asesinatos, murder, todo lo que pasa everything that's going on es porque estamos en el tiempo de la tribulación. because we're in the times of tribulation. No estamos en el tiempo de la But tribulación. that's not what's going on. We're not in the tribulation times. Faltan algunas cosas que pasen todavía para eso. A lot of other things still need to happen before we reach that point. ¿Como cuáles? Like what? Que Cristo venga por su iglesia. For Christ to come for his church. Cuando la iglesia de Cristo, todos los creyentes ya no estén, When all those who believed in Christ are not here anymore, entonces va a comenzar la tribulación. then the tribulation will start. ¿Sí? Hay algo que sí se está viendo, There's something that we are seeing. que es el espíritu del anticristo, The spirit of the Antichrist. una actitud de anticristo. An attitude of Antichrist. ¿Qué es ser anticristo? What is it to be an Antichrist? Oponerse a Cristo, ¿ok? Oppose Christ. Esa es una actitud. That's an attitude. Si tú te opones a Cristo, If you oppose Christ a lo que Él dice, for what he says, si usted se opone, if you oppose, usted tiene una actitud then you have an attitude de anticristo. of an Antichrist. Aunque el anticristo en la Biblia Even though in the Bible the Antichrist también es un personaje, is also a character, es una actitud, it's an attitude, pero también es un personaje que vendrá. but it's also a character that will Y no come. hay que confundir esto, And we can't confuse this. We shouldn't confuse this. porque cada que se levanta un hombre malvado en la tierra, Because every time an evil man lives, dicen, ese es el anticristo. that's the Antichrist. No, no es el anticristo That's todavía. not the Antichrist yet. Tiene actitud de anticristo. They have an attitude of an Antichrist. ¿Se acuerdan? Que cuántos personajes ha habido malvados How many characters that are evil, y se expande la noticia en internet. and it expands in the internet. Ese es el anticristo que es, The Antichrist. pero no es, después se When muere it's not, then they die, y viene otro, ¿no? and then comes another. Hoy dicen algunos, Today, a few people say, yo no lo digo, not him, no tampoco lo creo, and he also doesn't believe it, que el que está en la silla presidencial es el anticristo. that the one that is in the presidential chair No, is no the lo es. Antichrist, Estoy seguro que no lo es. and he's sure that he's not the Antichrist, Ni el que está aquí ni en ningún lugar de... or the one that's here, or any other country. ¿Por qué? ¿Por qué estoy seguro que no es? Why is he sure that it's not the Antichrist? Porque la Biblia te dice cómo será el anticristo. Because the Bible explains how the Antichrist is going to be like. Y para empezar, And to start, se levanta en la tierra de Israel. they come from the land of Israel, Y es muy probable que sea un judío, and it's most likely that it'll be a Jew, no un gentil. not a Gentile. ¿Sí? ¿Quiere verlo así rápidamente? Do you want to read it quickly? Busque Apocalipsis capítulo 13. Go to Revelations chapter 13. Y también busque segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 en el verso 7 al 8. And when you get a chance, you can also read in 2 Thessalonians 12. Necesitamos encontrar los dos textos. We're going to read both of those, Apocalipsis 13 Revelations 13, y segunda carta a los tesalonicenses, 2 Thessalonians, verso 2, capítulo 2, perdón, verso Chapter 7 al 2. 8. verses 7 to 8. ¿Tenemos las dos partes? Do we understand? Do we have both? Ok. Leamos primero segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 al 8. ¿Lo tiene? Si alguien se duerme y ya se perdió, ya, pero este es un chance hoy de que aprendamos algo. ¿Qué es el anticristo en la Biblia? What is the Antichrist in the Bible? Y que se levantará en el tiempo de la tribulación. And that lived in the time of tribulations. Que ese personaje hoy no se ha levantado todavía. That character has not lifted yet. Aunque hay mucho actitud de anticristo Though there is a lot of attitude or character of an Antichrist, y que no es el presidente. and it's not the president. Dice verso 7 al 8, ¿lo tiene? Dice, describió Pablo a esta iglesia, ¿eh? Que de Tesalónica que está siendo engañada. Dice, porque ya está en acción, desde el tiempo de Pablo, dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad habla de alguien malvado. ¿Ok? ¿Sí estamos? En el tiempo de Pablo ya había actitud anticristo. O sea, hombres malvados. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
Solo que hay quien al presente lo detiene, es la iglesia, dice, hasta que a su vez, o el Espíritu Santo, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, dice, aquí habla del personaje, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Thessalonians 2, verses 7 to 8 says, For the mystery of iniquity doth already work, only he who no letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Hay que entender eso. We have to understand this. Desde que Pablo vivió, From when Paul lived, ya había iglesias there were already churches como esta like this one, y ya había anticristos. and there were some O antichrists. sea, actitud de oposición a Cristo. The attitude of the opposition of Christ, Hombres malvados, evil men. inicuos. Pero en la tribulación But in tribulation, vendrá un personaje a character will come que se llama anticristo. that is known as the Antichrist. No es su único nombre. Este personaje And it's the character, es una persona, be a person, se llama el anticristo, the Antichrist, también se llama falso profeta, false prophet, también se llama el falso cordero false lamb, y también se llama la bestia que sube de la tierra. and also known as the beast who rises from the land. Una vez más, se llama anticristo, Antichrist, se llama falso profeta, false prophet, se llama el falso cordero, false lamb, se llama la bestia que sube de la tierra. and the beast that rises from the land. Apocalipsis capítulo 13, Revelations chapter 13, en el verso número 11. verse 11. ¿Lo tienen todos? Dice así, verso 11 en adelante habla del anticristo, Verses 11 and on talk about the Antichrist, de este personaje of this character que aparecerá en el tiempo de la tribulación, that will show themselves in the time of tribulation cuando la iglesia ya no esté. when ¿Ok? the church is not here anymore. Dice así, escribió Juan. Después vi, dice, otra bestia que subía de la tierra. Es que en la Biblia hay dos bestias. ¿Ok? In the Bible, there are two beasts. ¿Ok? Hay la primera bestia There's the first beast, y está la segunda bestia. and there's the second beast. La segunda bestia es el anticristo. The second beast is the Antichrist. Entonces, ¿sí estamos ahí? Do Dice, we have it? después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿De dónde subía la bestia? De la tierra. Aquí se refiere a la tierra de Israel, ¿ok? Porque está hablando de ese lugar. In this verse, when it says out of the earth, it's talking about the land of Israel. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. He had two horns like a lamb. O sea, parece un cordero, He looks like a lamb, pero no es cordero, but it's not a lamb. es una bestia. It's a beast. ¿Qué es una bestia en la Biblia? What is a Bueno, beast in the Bible? ahorita vemos. We'll see that in a Entonces, moment. dice, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, dice. Well, if I read the verse, it says, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon." ¿Sí está viendo? Do you see this? Es un personaje que sube de la tierra, o sea, se levanta de la tierra de Israel, It's a character who rises from the land of Israel. quiere imitar a Cristo como cordero, He wants to imitate Christ as a lamb, pero es un falso cordero. but he's a false lamb. Más bien sus palabras son de dragón. His words are, or ¿Quién es el dragón en la speaks as a Biblia? dragon. ¿A quién representa el dragón? A Satanás. Dragon represent in the Bible Satan. Dice el verso 12. Verse 12. ¿Qué hace esta bestia? What does this beast do? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 12. Yes.
Okay, and he exerceth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. ¿Qué más hace esta bestia que subió de la tierra? What else does this beast do that arose from the land? Que es el anticristo también. That's also the Antichrist. Bueno, hace obra de profeta, He does what a prophet does. o sea, hace señales, He gives signs, pero son para engañar. but they are to deceive. Es un falso profeta. He's a false prophet. Verso 13 dice, Verse 13. también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Es un predicador, He's a preacher, pero predica la mentira. but he preaches lie. Verso 14. Verse 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. And deceiveth them to dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Está ahí para no tardarnos mucho. We're gonna stop there with that verse. Este es un personaje. This is a character. Va a ser un hombre It will be a man que va a gobernar who will reign una potencia de naciones. Muchas naciones. many nations. ¿Sí? Las naciones se van a levantar sobre la tierra. Nations will rise on the land, Varias naciones. many nations, Y van a necesitar un líder. and they will need a leader, El líder es el anticristo. and that leader is the Antichrist, Se le llama la bestia que sube de la tierra. also known as the beast that rises from the land, Se le llama el anticristo. also known as the Antichrist, Falso profeta. false prophet, Falso cordero. false lamb, Habla con la voz de dragón. speaks with tongue of dragon, Y dirige a la primera bestia. and he leads the first beast. ¿Quién es la primera bestia? Who is the first beast? Son las naciones que se van a unir They're the nations that are going to get together para pelear contra Cristo. to fight against Christ. Lo dice en Apocalipsis 13, It says it in Revelations chapter 13, en el verso 1. verse 1. Esa es la primera bestia. That's the first beast. La primera bestia no es una persona, The first beast is not a person. es la unión de varias It's naciones. the union of many nations. ¿Sí? Varias naciones con características Many nations with characteristics de naciones que en el pasado of nations whom in the past han luchado contra el pueblo de Dios. have fought against the people of Christ, or ¿Qué naciones en el pasado han luchado contra el pueblo de Dios? what nations have fought the land of Christ. Por ejemplo, An example, Babilonia. Babylon, Babilonia representada por un león con alas. represented by a lion with wings. ¿Quién más? Who else? El imperio medo-persa, media y persa. The Persians, ¿Sí? Los persas y los medos. Representada por represented by un oso a bear que se levanta más de un lado que del otro, that lives from one side more than the other, con 3 costillas en su boca. with 3 ribs in his mouth. Después de los medas y los persas vino otra nación, After the Persians comes another nation, Grecia, the Greeks, con Alejandro Magno, with Alexander the Great. Alexander the Great, que representado por un león, por un leopardo Who is represented by a leopard con 4 alas, with 4 wings. ¿sí? Y después de los And griegos, after the Greeks, los romanos, the Romans. por una bestia que no se especifica cómo era, pero era terrible. That it doesn't specify what kind of beast it is, but it is known to be terrible. Todas estas naciones han peleado contra Dios. All these nations have fought against God. Sí, quien pelea contra el pueblo de Dios, pelea contra Dios. Anyone who fights against the people of God, they fight God, Y han sido derrotadas. and they've been beaten.
Satanás aprende. Satanás aprende. Satan learns. Y él quiere levantar una última nación, una última, ¿cómo se dice? Sí, Satanás quiere levantar una última potencia contra Dios. Satan wants to lift one more battle, we can say it that way, against La God. unión de varias naciones. The union of many nations. No se sabe exactamente quién, Doesn't really specify who, pero van a tener las mismas características del pasado. but they're going to have the same characteristics from the past. Van a ser terribles como Babilonia, They're going to be terrible like Babylon, como un león. like a lion. Van a ser terribles They're going to be terrible como los persas, like the Persians, un oso. like a bear. Van a ser terribles como la Grecia, They're going to be terrible like the Greeks, un leopardo. a leopard. Van a ser terribles como Roma, They're going to be terrible like the Romans, una bestia horrible. a horrible beast. Todas unidas, All together, dirigidas por el anticristo, ¿no? led by the Antichrist. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 13, That's what we learn in Revelations 13, verso 1 verses 1 hasta el 9. all the way to ¿Quiere chapter leer conmigo? 2. Lea conmigo. We're Dice, going to read. dice Juan. Juan nos va a decir de dónde vienen esas naciones y cómo están formadas. John is going to tell us where those nations come from and how they're formed. No suben de la tierra, ¿ok? They don't come from the earth. Suben del mar, They come from the sea, del mar Mediterráneo precisamente. Mediterranean Sea. El mar Mediterráneo ha sido la entrada siempre contra Israel, ¿ok? It's always been the entryway towards the people of Israel. Dice, me paré sobre la arena del mar, dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice. Lee ese verso 1. Revelations 13:1 says, "And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy." Comienza hablando de cantidad, ¿cierto? 7 cabezas, Starts talking about the quantity, 7 heads, imperios, empires con sus líderes, ¿no? with their leaders, Y un líder sobre todos ellos. and one leader over all of them. Dice el verso 2. Verse 2. Y la bestia que vi era semejante, era igual, se parecía. And the beast which I saw was like unto a leopard. ¿A quién se va a parecer esta unión de naciones? And it says that they're like a leopard. Se van a parecer a Babilonia, They're going to be like a Grecia, Greece, Persia Persians, y Roma, and Rome, en lo terrible que eran. and how terrible they were. Dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, ¿no? ¿Quién era el leopardo? Who was a leopard? Y la Grecia, ¿no? They were the Greeks. Y sus pies como de oso. ¿Quién era un oso en el pasado? And his feet were as the feet of a bear, Persia. and those were the Persians. Y su boca como de león. ¿Quién And era his un león mouth hablador as en el mouth of a pasado? lion. ¿Quién decía, todo lo que tengo lo he hecho con la fuerza de mi poder? ¿Quién lo decía? Nabucodonosor, un león, ¿cierto? Y el dragón le dio su poder y su trono, o sea, el diablo, y grande autoridad. And the dragon gave his power and his seat and great authority also as Satan. Satanás siempre ha estado detrás. Satan has always been behind all of this. No son meramente los hombres los que quieren luchar contra Dios. It's not necessarily the men who want to fight against God. Los hombres son creación de Dios. Men are creation of God. Pero Satanás los ha puesto contra Dios. But Satan has put them against God. ¿Sí se entiende? You understand? Dice el verso 3. Verse 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wandered after the beast. And they worshipped the dragon, which gave power unto the beast, and they worshipped the beast, saying, Who is like unto the beast, and who is able to make war with him? Sí, esta confederación de naciones va a ser poderosa.
This confederacy of nations is going to be powerful. Van a tener muchos seguidores. They're going to have many followers. Verso 5 dice, Verse 5 says, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. ¿Cuántos son 42 meses? How much is 42 months? 3 años y medio, ¿no? 3 years and a half. Sí, son los 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación, ¿no? The 3 years of the tribulation. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, dice, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Verse 6 says, and he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them to dwell in heaven. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verse 7, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Es el verso 9 Verse y 9 10. and 10. Si alguno tiene oído, oiga. Esto es para entender. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. If any man have an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity, and he that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Cuando el mundo se rebele contra Dios, When the world rebels against God, Cristo viene a la tierra Christ comes to the y derrota a las dos bestias. and he defeats both beasts. Derrota a la confederación de naciones He defeats the confederacy of nations, y mata a este anticristo, and he kills this antichrist, a este falso profeta, this false prophet, a todos ellos, all of them. en una guerra que se llama en la Biblia A war that's known in the Bible. Armagedón. Armagedón. Armageddon. Este lugar existe en Israel. This place exists in Israel. Ahí va a ser esta batalla. That is where this battle will be, Los hombres rebelándose contra Dios. going against God. Pero Cristo los va a derrotar But God is going to defeat them en esta batalla terrible. in this terrible battle. Que no pueden hacer nada contra Cristo. And they can't do anything against Christ. Dice la Biblia que van a morir tantas personas ahí The Bible says that many people are going to die, que la sangre va a llegar hasta el freno de los caballos, dice. that the blood is going to reach to the top of the horses. Es una forma de hablar del derramamiento de sangre. It's a way of speaking of Es spilling Cristo, of the blood. es Cristo venciendo It's Christ winning that battle a los que se lo oponen against those who oppose him. antes de gobernar 1000 años sobre la tierra. Ahora, ¿saben cómo termina estas dos bestias? Do you know how these two beasts end up? ¿Dónde paran? Busque conmigo para terminar ahí. Busque Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Revelations 19, verse 20. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 19, en el verso 20, por favor. Desde el 19. From verse 19 to 20. Dice así. Y vi a la bestia, a los reyes, y vi a la bestia, dice, a los reyes de la tierra, esta es la bestia, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasó? El verso 20. Y la bestia fue apresada y con ella
el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Señores. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Ahora, igual que la iglesia de Tesalónica, Just like the church of Thessalonians, no estamos en la gran tribulación. we are not in the tribulation. Sí hay problemas, There are problems. sí hay hombres malvados There are evil men que le hacen la vida difícil a los demás. that make life impossible for others, Y eso desanima, ¿cierto? and that discourages. Sí hay falsos creyentes, There are false believers. sí hay falsos maestros, There are false teachers. sí hay falsos pastores. There are false Y eso teachers. desanima, ¿cierto? And that discourages. Pero no estamos todavía en la tribulación. But we're still not in the tribulation. ¿Qué hay que hacer mientras? What should we do in the meantime? Pues seguir haciendo el bien, Continue doing the good, no cansarnos. not get tired. Y termino con esto ahora sí. And he finished with Eh. this now. El último punto que causa cansancio, The last point that causes weariness, que lo causó en la iglesia de Tesalónica, that was caused in the church of Thessalonians. está en el verso 11 del capítulo 3 It's found in 2 Thessalonians de la segunda chapter 3, carta. verse 11. Vaya rápidamente, por favor. Los Again, que that's estaban activos, háganlo. Los que estaban durmiendo, despierten y busquemos el último those who texto. are active, look for it. Those who are asleep, wake up and look for it. And that's in 2 Thessalonians chapter 3, verse 11. ¿Sí? Los que estuvieron despiertos aprendieron algo hoy, ¿eh? Those who were awake learned something today. Los que se durmieron van a seguir teniendo problemas con la segunda venida de Cristo. Those who were asleep are going to have a problem with the second coming of Christ. ¿Les digo algo? Luego decimos, es que no nos enseñan, yo no sé nada porque no me han enseñado. Something that he wanted to share. Sometimes we complain because we say, but we didn't learn anything. Nobody taught us anything. Y luego pienso yo, And then he thinks, ¿será que no le estoy enseñando? could it be that I'm not teaching them? Pero después me acuerdo, But then he remembers. pero si lo repito cada vez que puedo, But I repeat it every time I can. entonces ¿por qué no aprendemos? So then why don't we learn? ¿Seré yo el problema o serán los oidores? Am I the problem or is it the people that are listening? Dice entonces el desánimo, el último desánimo en la iglesia de Tesalónica, que puede ser nuestro desánimo. The last discouragement that was found in the church of Thessalonians. Dice el verso 11, Verse 11. porque oímos, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all but are busybodies. Cuando alguien está haciendo el bien, When someone is doing good, ya sea en la iglesia, let it be at church, en tu familia, in your family, en tu trabajo, at your work, en la comunidad, in your community, ¿no desgasta cuando ves que alguien no quiere hacer nada? doesn't it discourage you when you see someone not doing anything? ¿Sí desgasta o no desgasta? Does it not discourage you? Claro que desanima. Yes, it discourages you. Ahora, la exhortación es, no te canses, ¿eh? The lesson here is don't get tired, Pero sí cansa, desgasta. but it can be weary and it can make you tired sometimes. Por eso debemos ser That's why we have to be de los que sí trabajan. of those who do work. Y Pablo es bien claro aquí. And Paul teaches us here, he's clear. ¿Qué pasa cuando alguien, What happens when someone, por la razón que sea, for the reason it is, porque piensa que Cristo viene, ya vino, because
They think that Christ has already come, o porque piensa que va a tardar mucho, or because they think it's going to take a long time to get here, o porque está confundido, or because they're confused, decide no hacer nada. they decide not to do anything. Bueno, lo que va a pasar, But what's going to happen, primera cosa, first thing, es que tiene demasiado tiempo they have a lot of time, y va a andar haciendo and they're going to do lo que no es el bien. what's not good. ¿Qué pasa cuando tenemos mucho tiempo libre? What happens when we have a lot of time in our hands? Pues andamos de ociosos, We're lazy, de chismosos, we gossip a lot, metiéndonos donde no nos importa, doing things that have nothing to do with us, donde no nos llaman. where we're not called. Bueno, lo dice aquí, ¿cierto? It says it in the Yo Bible. estoy repitiendo nada más. He's just repeating what it says. ¿Sí dice así o no dice así? Does it or does it not say that? Esa es la idea. That's the idea. Alguien que se entremete donde no debe Someone who is between a place where they're not supposed to be. es porque tiene mucho tiempo, It's because they have a lot of time in their hands. porque no está haciendo nada. Because they're not doing anything. Alguien que está ocupado en hacer el bien Someone who's busy in doing the good no tiene tiempo para andar en doesn't chismes. have time to be in the business of others. Yo me imagino, I imagine si cada domingo every Sunday nos esperáramos we waited desde las 12:30 from 12:30 hasta las 5 de la tarde till 5 p.m. sin hacer nada, without doing anything, sin hacer deporte, without doing no sports, sin estudios, no study, sin prácticas, no practices, solamente sentarnos, just sitting, ¿qué haríamos? what would we do? ¿Cuántos chismes sacaríamos de 12:30 a las 5? How much gossip would we take out in those hours? Y lo más seguro es que pasaría, And most likely it would happen porque algo tendríamos que hablar. because we would have to talk about something. Cuando se nos cuando se nos acabe la buena comunicación, When the good communication is done, tendremos que echar mano de los chismes. we're gonna have to go to the gossip too. Pues, ¿qué más? What else would we do? ¿Saben ustedes qué eso ocasiona la pereza, Did you know that caused laziness? el ocio, el tiempo, demasiado tiempo? Too much time? De hecho, les digo algo más. Something else. Ustedes saben que en la Biblia, Did you know that in the Bible, si hay un mandamiento, que si una mujer quedó viuda, it says that in the Bible that if a woman is a widow, sí la iglesia debe apoyarle, the church should help her, pero hay requisitos. but there are some requirements. Solo en el caso Only in the case que esta viuda that this widow no tenga quien le ayude doesn't have anybody to help her y ella misma and she alone no pueda proveerse can't provide for herself porque es mayor de edad, because she's elderly, porque no puede trabajar, because she can't work más de 70 años, over 70 years. ¿sí? Pero hay un mandamiento que dice, hay un mandato There's a mandate in the Bible that que no se says debe ayudar that you should not help a viudas widows más jóvenes that are younger, que pueden trabajar. can work. ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo, Because they have a lot of time in tienen their fuerza hands. para trabajar, They have strength to work. pueden hacerlo. They can do it. Y si la iglesia las apoya, And if the church helps ¿qué van them, a hacer con el tiempo que tienen? what are they going to do with the time they have? ¿Qué van a hacer con su fuerza? What are they going to do with their strength? ¿Saben qué dice Pablo que van a hacer? You know what Paul says they would do? Meterse en lo que no les importa. Go do Andar de things that have chismosa, nothing dice. to do with them. Go into gossip. Te lo leo si quieres. He can read it to you. Primera carta de Timoteo 5:13. First así. Timothy Dice, aquí dice 7. lo que pasa con ellas. Primera carta de Timoteo capítulo 5, en el verso número 13. ¿Lo tienen? First Timothy 5:13 Desde el verso 11, ya que estoy aquí. from 11, verse 11. Porque la idea es de que aprendamos el peligro del tiempo libre. This teaches us how all the amount of time we have in our hands is not good. Por eso siempre mantengámonos ocupados. That's why let's always keep busy. Siempre hay que estar haciendo algo We should always be doing something para no dar lugar al diablo, ¿no? to not give space to Satan. Dice el verso 11, Verse 11. pero viudas más jóvenes no admitas,
Porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, e incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también dice, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, ningún, dice, gobiernen su casa, o sea, hagan algo, hagan bien, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, dice. Del 11 al 14? Okay. Verse 11 to 14 say, But the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having damnation, because they have cast off their first faith, and withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought to not, and will therefore that the younger woman marry, bear children, guide the house, give non occasion to the adversary to speak reproachfully. Conclusión. Conclusion. Dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Paul says to not get tired of doing the good things. No hay que cansarnos, We should not be tired, aunque experimentemos esto que hemos visto. even if we experience these things that we have seen. Pensemos, Let's think. ¿cuánto hemos conseguido hasta este día? ¿Cuánto hemos avanzado en la fe? How much have we advanced in our faith? No nos cansemos. Let's not get tired. No nos olvidemos que Dios nos mira. Let's not forget that God is looking at us. No olvidemos que Dios nos pedirá cuentas. Let's not forget that God is going to ask No olvidemos que nuestro servicio es para accounts for Dios. us, that our service is for God. No olvidemos que otros creyentes nos miran. Let's not forget that other Christians are looking at us. Más bien miremos el buen ejemplo de otros creyentes como Pablo. Let's look at the example of other Christians like Paul. Tampoco se trata de hacer mucho, It's not about doing a lot either, pero se trata de hacerlo bien y ser but perseverantes. it's about doing good things and be Segunda carta persevered. a los Tesalonicenses 3, versos del 7 al 9, lea conmigo. 2 Thessalonians 3, 7, 9. Y vamos a concluir allí. And we're going to finish with that verse. Dice así. ¿Lo tiene, verso 7? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 7 al 9. Dice, escuche, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice. For yourselves know how ye ought to follow us, for we have behaved not ourselves disorderly among you. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you, not because we have not power, but to make ourselves an example unto you to follow us. No nos cansemos de hacer el bien. Let's not get tired of doing the good. No busques en tu Biblia, solamente escucha. Just listen to this. Una última razón para no cansarnos de hacer el bien. One last reason for us not to get tired of doing the good. Se lo dijo Pablo a las iglesias de Colosenses. Paul said this to the Escucha lo que le dijo. Ephesians. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
And whatsoever ye do, do it heartily, as the Lord and not unto men, knowing that the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Vamos a hacer una oración para cerrar. To pray. Padre bendito, en el nombre de Cristo, Señor, gracias porque tú nos hablas siempre a tiempo, cada que lo necesitamos. Y Padre, así como comenzamos, tú nos conoces. Si nos hemos desgastado, tal vez, si estamos desanimados, tal vez, si estamos queriendo tirar la toalla, tú lo sabes, Padre. Por favor, ayúdanos a ser perseverantes. Padre, ayúdanos a hacer el bien. Señor, que las circunstancias no nos afecten más allá de lo que es hasta normal. Padre, por favor, dirígenos, fortalécenos, especialmente sabiendo que algún día estaremos contigo y hemos de rendir cuentas también. Padre, ayúdanos a todos. Si en este lugar alguien aún no es salvo, también ayúdale para que empiece de la manera correcta, Padre. Y después a los que somos salvos, también ayúdanos a estar firmes hasta que tú vengas. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén.